Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno que el Señor, en su infinita misericordia, nos permite una vez más hablar de su palabra. Y pues vamos a empezar orando para comenzar la predicación. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu infinita fidelidad, Padre, que es nueva cada mañana. Te damos gracias, Señor, por las personas que están, Señor, atentos, Padre, a tu palabra, a quienes se han conectado, Señor, y a quienes nos ven a través del canal de YouTube. En el nombre de Jesús te pedimos por ellos, Señor, que la palabra, Señor, caiga en buen terreno, Padre, y que en el nombre de Jesús tu nombre sea glorificado, Padre, que puedan ellos saber que hay una esperanza, Padre, en ti, que en ti hay amor, Señor. También te pedimos por aquellos, Señor, que no han escuchado, Señor, tu palabra, que algún día alguien o a través, Señor, de nosotros, ellos puedan conocer ese amor y esa misericordia que tú viniste a demostrar con tu Hijo al mundo. En el nombre de Jesús te pedimos por ellos. También te pedimos por las personas, Señor, que están padeciendo alguna enfermedad. Te pedimos que las sanes en el nombre de Jesús, Padre. Aquellos que atraviesan problemas financieros, Señor, susténtalos, Padre, en el nombre de Jesús. Provee en el nombre de Jesús, Señor, milagrosamente. También te pedimos por las familias, Señor, que están divididas, Padre, que tú traigas la unión, Señor, en ellos. Que tú puedas, Señor, mostrar el amor y que ellos puedan ver, Señor, que en ti hay consuelo, que en ti hay redención, Padre. Que echen fuera el odio, el enojo, Señor, la amargura, Padre, de sus corazones y puedan reconciliarse, Señor, entre ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. El tema para el día de hoy: Dios en busca de nosotros. Vamos a empezar leyendo en el capítulo 19 de Lucas. El capítulo 19 de Lucas, del versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos como en el versículo 10, como dice Jesús: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los fariseos criticaban a Jesús sobre su abierta relación con gente repudiada, gente pecadora, gente socialmente pues que no la querían, los religiosos. Y aquí vemos cómo el amor de Dios y su preocupación por el perdido se muestra. En el versículo 7 dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y eso era lo que escandalizaba en ese tiempo a los religiosos, de que Jesús, llamándose, ellos decían que se hacía llamar a sí mismo profeta, hijo de Dios, y luego todavía con las relaciones con gente que ellos consideraban muy por debajo de ellos, socialmente, intelectualmente, con gente despreciable. Y Jesús, él no le importaba. Y él dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso fue lo que
pues se puede decir, los fariseos no les gustaba y fue una de las razones porque Jesús se hacía llamar Hijo de Dios, que ellos al final hicieron un plan para matarlo. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy es la búsqueda de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Porque aquí lo mismo que acabamos de leer, Jesús lo dijo, vine a buscar, pero decir, ¿cómo Dios me busca? ¿Cómo Dios me habla? ¿Cómo Dios se interesa por mí? Pues vemos esto, lo que acabo de leer, que Jesús se juntaba con gente que era despreciable, que era muy, se podría decir, en cuestión intelectual no era tan educada, en financiera estaban en lo más pobre, y Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 7, versículo 37 al 47. Lucas 7, capítulo 7, versículo 37 al 47. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Aquí vemos una vez más Jesús ilustrando que mientras mayor sea el perdón, el pecado por el perdón, mientras mayor sea el perdón recibido por, no importa el pecado que haya cometido, ahí se ve la diferencia. Dice que a quien le perdonó más, amó mucho más que al que le perdonó poco. Ahí vemos el ejemplo que da Jesús. Acá decía con gentes pecadoras, con Zaqueo. Aquí una vez más, otro religioso. La mujer pecadora. Dice, si supiera quién es esta mujer, una pecadora. Bueno, Jesús le dice, mira, ellos a quienes consideras menos que tú, ellos reconocen su condición de pecadores, se dan cuenta del amor de Dios, de su misericordia, y mayor es el agradecimiento por haber recibido ese perdón que solo Dios puede dar. Porque aun cuando la gente se considere lo más vil, lo más bajo, que no tiene perdón de Dios, Jesús aquí lo muestra. Y cuando la gente sabe que hay perdón en Dios y que va a quedar libre de pecado, la gente
de todo corazón agradece a Dios y lo demuestra. A decir usted, y bueno, ¿y cómo es eso? Si usted reconoce su propio pecado, usted sabe que ha cometido pecado, que ha ofendido a Dios, y usted cree que lo que ha hecho no tiene perdón, pues hay noticias, si hay perdón en Dios. Y el agradecimiento que usted, al saber usted de que ha sido perdonado por Dios, que Dios ya le borró sus pecados, que ya está, como quien dice, en paz con Dios, usted debe demostrar ese agradecimiento sirviéndole a Dios. Usted debe demostrar ese agradecimiento hablándole a los demás de Jesús, de que en Dios hay perdón. Eso es lo que Jesús está diciendo. Mira, ella, sus muchos pecados le son perdonados y lo ha demostrado de esta manera. Tú te quieres justificar ante mí, que eres recto y no tienes conciencia de lo que en realidad es el perdón de Dios. ¿Tú crees que porque ser justo, que portarte bien, ya estás bien con Dios? Es como ahorita lo podemos aplicar. Usted puede decir, yo me porto bien, yo tengo mi familia es bien portada, no anda en drogas, no se emborracha, no hace cosas indebidas. Pero mientras no se ponga a cuentas con Dios, eso de nada le va a servir. Usted tiene que tener conciencia de que mientras que no reciba a Jesús en su corazón, usted está separado de la presencia de Dios para la eternidad. Y es lo que Jesús le está diciendo. Mira, ella reconoció, andaba mal y reconoció y pidió perdón. Entonces ella ve el amor y la misericordia de Dios, que tú no la ves. Porque tú sentirte una buena persona, tú no tienes la conciencia de que en realidad cuál es el amor y la misericordia de Dios. Como ella se sentía despreciada por la gente, por los que la rodeaban. Porque decía que era una mujer pecadora, pero ella llegó a los pies de Jesús, porque sabía que Él la iba a tratar bien. Y más, cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, vete, tu fe te ha salvado. La mujer llegó con esa intención de recibir perdón, pero llegó con agradecimiento ante Jesús. Lo trató bien. Lo que no hizo la otra persona, el que era, como quien dice, el que recibía al invitado. Y pues ahí muestra una vez más el amor y la misericordia de Dios y la persona que tiene conciencia de su propio pecado y conoce el amor y la misericordia de Dios. Y vemos que Jesús vino a eso, a rescatar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a leer en Génesis, hasta el principio, del capítulo 3 de Génesis, el versículo 7 al 10, después de la desobediencia del hombre en el jardín del Edén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos cómo Adán, después de haber desobedecido a Dios, que el pecado entró a la humanidad por medio de él y de Eva, pues vemos que lo primero que hace, cuando Dios le habla, va y se esconde. El pecador siempre se va a estar escondiendo de Dios. Es algo que cuando sucede, la persona, si no tiene el conocimiento,
pero si ya le han hablado, debe saber que es Dios quien le habla. Cuando alguien le habla a una persona de Jesús, de Cristo, de Dios, la persona esa, pues, si nunca ha escuchado de Dios y de su perdón y de su amor, pero él tiene conciencia de que está haciendo algo mal. Él tiene conciencia, si usted le invita a alguien a la iglesia, la persona esa responde y dice, no, yo que voy a la iglesia, ¿para qué voy? Si voy a la iglesia se va a caer, sí, va a ocurrir algo. Pues mire, si usted siempre se pasa con excusas, siempre se pasa sacándole la vuelta a Dios, pues aquí Dios en el versículo 9 le pregunta, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Cuando Dios le habla a una persona, como aquí a Adán, no es que Dios ignorara, sino que Dios le estaba diciendo, ¿qué has estado haciendo? Como un padre a un hijo desobediente, ¿qué has estado haciendo? Así de igual manera, cuando Dios le habla a alguien, a una gente que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, es lo mismo. Es como diciendo, mira tu vida, mira lo que has hecho, mira lo que ha acontecido a través de tu vida, de la desobediencia que en ignorancia tal vez hiciste sin tener el conocimiento de Dios. Pero ahora que se te expone la palabra, que ahora que se te dice, Dios te dice, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué mal te has portado? ¿Qué mal has andado haciendo? Aquí fue lo que le dijo Dios a Adán. ¿Qué has estado haciendo? Cuando desobedecieron, cuando Dios les dijo que no lo hicieran. Y ahora Dios sigue hablando a los pecadores. Dios muestra su amor y su preocupación por los pecadores. Santiago dice Pedro, que Dios no quiere que ninguno que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Porque esa es la voluntad de Dios. Y de igual manera en el día de hoy, Dios nos habla, Dios nos dice, Dios nos busca. Es Dios quien toma la iniciativa. El que nos mandó a Jesús, ¿qué dijo? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos una vez más, desde cuando falló Adán y Eva, Dios lo llama, lo busca, le dice, ¿dónde estás? Pero ya vimos que no era porque Dios ignoraba, sino que Dios le decía que qué había estado haciendo. Si en el día de hoy Dios nos habla y nos dice, ¿qué han estado haciendo? ¿Han escuchado mi voz? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué si te quiero alcanzar tú corres? ¿Por qué si te quiero dar la mano tú la rechazas? Es lo que Dios nos está diciendo en el día de hoy. Dios siempre está dispuesto, siempre está ahí. Nosotros somos los que sacamos la vuelta. Y ese es el ejemplo que nos da la Biblia y lo que nos enseña. De una manera en que podamos nosotros entender de que Dios está interesado en nosotros. Y el mayor interés, pues, enviando a su Hijo a buscarnos. Vamos a leer en Mateo, el capítulo 18. Mateo capítulo 18, del versículo 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas
y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y vamos una vez más en el versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Aquí vemos una vez más cómo Jesús dice que vino a buscar una vez más lo que se había perdido. Y nos compara con las ovejas, y él siendo el pastor. Aquí en el versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos una vez más el interés de Dios por nosotros, el interés por los descarriados, por los perdidos. El término pequeños es usado como descarriado y como perdido. Alguien que se descarría, alguien que estuvo, se puede decir, en el Evangelio y se aparta, y un perdido que no, en realidad no conoce de Dios. Pero Jesús se compara con un pastor. Jesús dice que Él es el buen pastor. Jesús dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y al compararse Jesús con un pastor, en la época de Jesús, los pastores de ovejas eran tomados muy, se puede decir, muy vilmente. Era un oficio despreciable que tenían ellos. Era un oficio que un padre no quería enseñar a sus hijos, o no debería enseñar a sus hijos ese oficio, porque era un oficio de ladrones. Imagínense, ser un pastor de oveja era tenido en muy poco. Era un trabajo, como dice, despreciable. Había una lista de trabajos que tenían, y ese trabajo era uno de ellos, un trabajo despreciable. Aunque nosotros sabemos que en realidad no hay ningún trabajo que sea echado por menos, porque todo cuenta. Cualquier mínimo que pueda decir una persona, ese hace esto, pero lo hace, y es un trabajo. ¿Por qué él no lo hace? Porque alguien más lo hace. Pero Jesús, fíjense, Jesús, comparándose con un pastor, cuando él dice, yo soy el buen pastor, la Biblia en Filipenses nos dice que él se humilló. Se humilló, en Filipenses dice que él se humilló haciéndose hombre, y no igualándose a ser como Dios, siendo el mismo Dios. Él se humilló. Y aquí vemos que él toma también esa posición de un trabajo humilde. Se puede decir, bueno, yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el pastor, el buen pastor. Sabiendo que en ese tiempo esos trabajos eran, como les digo, despreciables, que nadie los quería hacer, y que eran un oficio de ladrones. No es que Jesús fuera ladrón, pero Jesús quería demostrar su humildad y su interés por lo perdido. Así es que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjense al grado que llegó Jesús. Después de que se humilló siendo como nosotros, todavía se humillaba, puede decirse en esta forma, de tener un trabajo considerado despreciable, que ni aún un padre quisiera enseñar a sus hijos, porque era un oficio de ladrones. Así lo tenían considerado ese oficio. Pero a Jesús no le importó. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y para eso vamos a leer en Juan, el capítulo 10. En el versículo 11,
al 16. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, aquí vemos una vez más que Jesús dice que Él es el buen pastor. Aunque Jesús mostraba el interés por las clases más oprimidas y despreciables, judías, y también de Galilea, aquí vemos que Jesús no solo se interesaba también solo por los judíos, sino también por gente que no era judía. Cuando iba a Galilea, ahí de Galilea salía gente, dice que era lo más bajo que había. Y en Corintios el apóstol Pablo dice que de lo vil, de lo menospreciado, de lo más bajo, Dios sacó para avergonzar a lo que es. Vemos que el interés y el ministerio de Jesús se caracterizaba por lo perdido, por esa gente que no tenía esperanza, por esa gente que no tenía, pues sí, se puede decir, una vida cómoda, una vida holgada, una vida digna, que la gente se creía así, pero Jesús no, les dijo que Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y como Él vino a lo perdido, por eso los fariseos no lo querían, porque Él se relacionaba con esas personas. Pero Jesús se relacionaba con ellas para darles a conocer el reino de Dios, no para participar de eso. Porque hasta para eso los fariseos decían que Jesús era comilón y bebedor y que se juntaba con gente pecadora. Pero Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a darle esperanza a esa gente que era oprimida por la misma gente. Y era lo que caracterizaba el ministerio de Jesús, que Él vino a buscar lo que se había perdido. Ese era el interés de Él. Y no nomás de esa gente por ser humilde o despreciable, sino por la gente que no tenía a Dios en su corazón. Por los religiosos. A los religiosos les vivía enseñando y les vivía diciendo. Hubo uno que sí reconoció, bueno, varios, fueron dos que menciona cuando en el tiempo de Jesús que Él vivió, que fue Nicodemo y José de Arimatea. Ellos se acercaron a Jesús porque ellos sabían lo que Jesús enseñaba, que como le dijo, si sabemos que vienes de parte de Dios, le dijo Nicodemo. Él reconoció que venía de parte de Dios. Y los demás no, los demás hicieron un plan para matarlo. Pero no nomás vino por los oprimidos, vino por todos en general. Pero se caracterizaba porque a esa gente que no tenía esperanza, a esa gente que se puede decir como en el día de hoy, que usted dice que se siente despreciada, que nadie la quiere, que se siente solo, que nadie lo ama, que nadie lo respeta. Jesús vino a eso, a darle a usted vida. Jesús vino a salvarlo. En el capítulo 61 de Isaías, Él comienza, Isaías empieza el capítulo 61 donde dice que por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los oprimidos, a vendar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, a proclamar el año nuevo y agradable del Señor, a los que moran en cárceles de tinieblas, a darles libertad. Eso fue lo que vino Jesús.
A eso vino. A gente que se siente así, que siente que no hay esperanza. Vamos a leer el capítulo 61 de Isaías, del versículo 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año nuevo de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aquí vemos lo que Jesús vino a hacer: a vendar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, aquellas personas que han sufrido una traición o una decepción, como dicen, les han roto el corazón. Pues a eso vino Jesús, a vendar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, a los que están cautivos en el pecado, presos por el pecado, que dicen yo no puedo salir de aquí. Pero hay noticias para usted: no opte por la opción de la puerta falsa, porque en Jesús hay esperanza. Eso vino, a libertar a los cautivos, a proclamar las buenas nuevas, que hay esperanza en Él, que hay vida, que en Él hay perdón, hay redención. Y a eso vino Jesús. A eso vino. Así porque, como lo dice aquí muy claro la Biblia, si la gente enlutada, del espíritu angustiado, a esos que están tristes porque la vida los trata injustamente o circunstancias de la vida adversas, bueno, hay noticias. Jesús vino a salvarlo, a rescatarlo, a darle vida, vida eterna. Y es a lo que vino Jesús. En la parábola de la oveja perdida, vemos cómo la relata Jesús, y dice que el pastor ve que le falta una oveja, tenía 100, se le va una, va y la busca, y la encuentra y lo vuelve gozoso, y le dice a sus vecinos, a sus amigos: he encontrado la oveja que se me había perdido, y se goza porque la encontró. Y dice Jesús que así mismo es cuando una persona es hallada, quiere decir que ha recibido a Cristo. Así es con Dios, se alegra, hay fiesta en el cielo, los ángeles se regocijan. Y Jesús nos compara con ovejas, nosotros somos esas ovejas perdidas, nosotros somos a quienes Jesús nos encontró exhaustos, agobiados, enlutados, quebrantados, sin esperanza. Pero Él nos echó en sus hombros y nos trajo la presencia de Dios y nos ha dado vida. Dios siempre nos ha buscado. Lo leímos en Génesis. Desde el principio empezó a preguntarle por Adán y a Eva: ¿dónde está? Jesús vino a buscar lo que se había perdido y a rescatar. Vemos el interés de Dios por el pecador. Vemos su voluntad, que es que todos sean salvos. Vemos que Dios nos busca, que nosotros no lo encontramos a Él, que Él nos encuentra a nosotros, y que Él siempre nos está hablando, y que no le digamos que no, que le digamos que sí. Usted puede decirle que no a Dios, pero no le diga que no, porque Él se interesa por usted. Él, ¿qué más muestra de amor es enviar a su Hijo por nosotros?
Y así como Jesús relata a la oveja perdida, que después de que la encuentra viene gozoso y se la echa en los hombros, pues así Dios nos busca y nos encuentra, pero no, está que le digamos que sí. La referencia que hace Jesús de la oveja, como nos compara con ellos, la oveja cuando se pierde, pues la oveja está asustada. Y si se va en el desierto, imagínense, exhausta, cansada. Así muchos de nosotros llegamos a Cristo, estábamos agobiados, estábamos cansados de la vida, hartos, estábamos fastidiados, sin esperanza. Y si usted está así, pues mire lo que dice la Biblia, que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y que Él es el buen pastor, y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Él ya la dio en la cruz. Fue la más grande prueba de amor que pueda haber. Que alguien dé su vida por los demás. Y eso en esta mañana Jesús les dice, te dice, que Él está ahí, que Él vino a rescatarte, a salvarte, por lo más bajo que tú te consideres, por lo más despreciable que te consideres. En Él hay amor, hay misericordia y hay vida eterna. Amén. Así es que vamos a orar para despedir el servicio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por enviar a tu Hijo, Señor, a rescatar lo que se había perdido, para establecer, Señor, lo que se había perdido desde el principio en el jardín del Edén, esa relación contigo, Padre, esa relación de un padre con un hijo, esa relación de amor, de comprensión, esa relación, Padre, donde tú ofreces apoyo, donde tú ofreces fortaleza, en esa relación donde tú has prometido, Señor, no dejarnos ni desampararnos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te pedimos, Señor, por aquellos que han escuchado, Señor, el mensaje y que lo van a escuchar, Señor, que sepan que en ti hay perdón, que en ti hay amor, que aún siendo, Señor, como lo dice tu palabra, gente que se siente menospreciada, se siente, Señor, menos, en ti no, Señor, en ti hay amor. Y tú nos das vida, y nos das vida en abundancia. Y tú has mostrado tu amor con tu Hijo, enviándolo, Señor, a rescatarnos, Padre, del pecado y de la muerte. Te damos gracias por tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.